Las condenas según el derecho penal. El derecho penal se encarga de regular las condenas que se imponen a quienes cometen delitos. Estas condenas buscan castigar al infractor, rehabilitarlo y proteger a la sociedad. Tipos de condenas en el derecho penal. Las condenas en el derecho penal pueden ser de diferentes tipos, dependiendo del delito cometido y de las circunstancias del caso. Algunas de las condenas más comunes son: reclusión o prisión. Implica la privación de libertad del condenado en un centro penitenciario o cárcel. Multa. Consiste en el pago de una suma de dinero al Estado, no a la víctima del delito. Inhabilitación. Se priva al condenado de ciertos derechos, como ejercer cargos públicos, conducir automóviles, etc. Decomiso. Se confiscan los bienes que se utilizaron para cometer el delito o que son producto del mismo. Condena condicional. La condena condicional es una forma de pena que se aplica en casos de primera condena a prisión con una pena no mayor a 3 años. El juez puede decidir si la concede o no, teniendo en cuenta la personalidad del condenado, su actitud posterior al delito, los motivos que lo impulsaron a delinquir, etc. La persona condenada debe cumplir con ciertas reglas de conducta, como no cometer nuevos delitos. Libertad condicional. La libertad condicional es una medida que permite al condenado salir de prisión antes de cumplir la totalidad de la pena, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos. El juez la otorga o la niega luego de recibir informes sobre la conducta y posibilidades de reinserción social del condenado. Reincidencia. La reincidencia se produce cuando una persona condenada por sentencia firme a una pena privativa de libertad comete un nuevo delito. La reincidencia puede afectar la duración de la pena o la posibilidad de acceder a la libertad condicional. Unificación de condenas. La unificación de condenas se aplica cuando una persona tiene varias condenas por diferentes delitos. En este caso, la pena resultante será la suma aritmética de las penas impuestas en las sentencias consideradas. Inhabilitación especial. La inhabilitación especial se aplica a ciertos delitos, como los relacionados con el abuso de poder o la corrupción. Puede ser perpetua si el autor se ha valido de su empleo, cargo, profesión o derecho para la comisión del delito. Restitución de derechos. El condenado a inhabilitación absoluta puede ser restituido al uso y goce de los derechos y capacidades de que fue privado, si se ha comportado correctamente durante la mitad del plazo de la pena o durante 10 años cuando la pena fuera perpetua y ha reparado los daños en la medida de lo posible. Conclusiones. Las condenas en el derecho penal son un mecanismo fundamental para la protección de la sociedad y la justicia. Se aplican de acuerdo a la gravedad del delito y las circunstancias del caso, buscando la reintegración del condenado a la sociedad. La aplicación de las diferentes formas de condenas y la posibilidad de acceder a la libertad condicional o la restitución de derechos son elementos clave para la reinserción social de los condenados. ¿Cuáles son las penas más comunes? Las penas más comunes en el derecho penal son: prisión. La privación de libertad en un centro penitenciario es una de las penas más comunes. Esta puede variar en duración según la gravedad del delito. Multa. El pago de una suma de dinero al Estado es otra pena frecuente, especialmente para delitos menos graves. Trabajos en beneficio de la comunidad. Esta pena consiste en realizar tareas de utilidad social para la comunidad, como la limpieza de parques o la ayuda en centros sociales. Inhabilitación. La privación de ciertos derechos, como el derecho a conducir o a ejercer un cargo público, también es una pena común. La elección de la pena depende de la gravedad del delito, las circunstancias del caso y la personalidad del condenado. Es importante recordar que el Código Penal se ha modificado recientemente, y la clasificación de las penas se ha actualizado. Por lo tanto, es recomendable consultar la legislación vigente para obtener información precisa sobre las penas y su aplicación. ¿Ejemplos de penas comunes? Ejemplos de penas comunes en el derecho penal. Las penas más comunes en el derecho penal español se pueden dividir en 3 categorías. 1. Penas privativas de libertad. Prisión. Esta es la pena más común y se aplica en delitos graves y menos graves. Ejemplos: prisión de 5 años por un delito de robo con violencia, prisión de 2 años por un delito de tráfico de drogas. Localización permanente. Consiste en la restricción del lugar de residencia del condenado a un determinado ámbito geográfico. Ejemplo: localización permanente de 6 meses para un delito de violencia de género. 2. Penas privativas de otros derechos. Multa. El pago de una suma de dinero al Estado. Ejemplo: multa de 12 meses por un delito de conducción bajo los efectos del alcohol. Trabajos en beneficio de la comunidad. Realizar tareas de utilidad social para la comunidad. Ejemplo: trabajos en beneficio de la comunidad de 60 días por un delito de daños. Inhabilitación. La privación de ciertos derechos.
Ejemplos: inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo, no poder ser elegido para un cargo público, por un delito de corrupción. Inhabilitación para conducir por un delito de conducción temeraria. Prohibición de comunicación con la víctima, impide al condenado comunicarse con la víctima del delito. Ejemplo: prohibición de acercarse a la víctima por un periodo de 5 años por un delito de violencia de género. 3. Penas accesorias. Decomiso: la confiscación de bienes que se utilizaron para cometer el delito o que son producto del mismo. Ejemplo: decomiso de un vehículo utilizado para transportar drogas. Privación de la patria potestad: la pérdida del derecho a ejercer la patria potestad sobre los hijos. Ejemplo: privación de la patria potestad por un delito de maltrato a los hijos. Ejemplos concretos: Darío ha sido condenado por un delito de robo con fuerza y conforme al artículo 240 del Código Penal a una pena de prisión de 3 años. 3. Julia ha sido condenada por un delito de estafa. La sentencia le impone una pena de prisión de 6 meses y una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. 3. Importante: la elección de la pena depende de la gravedad del delito, las circunstancias del caso y la personalidad del condenado. Recuerda, la información legal está en constante cambio. Es recomendable consultar la legislación vigente para obtener información precisa sobre las penas y su aplicación. ¿Hay penas que se usan en todos los países? No hay una pena que se use en todos los países. Aunque existen penas comunes como la prisión, la multa o la inhabilitación, la aplicación y el tipo de pena varían considerablemente de un país a otro. Por ejemplo, la pena de muerte es legal en algunos países, pero está abolida en muchos otros. También existen diferencias en la duración de las penas, los tipos de trabajos en beneficio de la comunidad, o la posibilidad de acceder a la libertad condicional. A pesar de estas diferencias, la mayoría de los países comparten el objetivo de castigar a los delincuentes, proteger a la sociedad, en algunos casos, rehabilitar al delincuente. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.